Dios los bendiga, hermanos. Espero que se encuentren en buena salud y animados para lo que sigue en este año del 2021. Sabemos que Dios tiene nuevos planes para nosotros, grandes cosas para este pueblo, esta iglesia, y estamos aquí anticipando un movimiento de Dios como jamás se ha mirado a través del ministerio de Palabra Ardiente. Amén. Ahorita, antes de empezar con la palabra de Dios, quiero a invitarlos a un tiempo de oración y buscar del rostro de Dios para que Dios bendiga no solamente mi boca y mi mente, sino también para que también bendiga sus oídos y ustedes puedan oír lo que el Señor tiene para este pueblo. Amén. Así que así donde está usted ahorita ahí, póngase allí, incline su rostro hacia el Señor y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Señor Celestial, venimos ante tu presencia ahorita, Señor, y te pedimos que tú hagas algo en este lugar, Señor, que a través de la rueda social, de donde está escuchando la gente tu palabra, que también se mueva el Espíritu Santo, Padre, que haya sanidades, Padre, que haya libertad, Señor, y que sobre todo, Señor, que tu gloria se manifieste, Señor, en las vidas de aquellos hogares en cuales están escuchando a través de la televisión, de las computadoras y de todo eso que es rueda social. A ti te damos toda la honra, toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos ahorita. Amén. Así que ahora les quiero traer una palabra que el Señor me ha dado, amén, y se ocupa en esos tiempos en cuales estamos viviendo ahora. Y el título de mi mensaje ahora es así: fe que no es probada es fe que no puede ser confiada. Fe que no es probada es fe que no puede ser confiada. Amén. Miramos en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 11 que la palabra de Dios nos dice así: la fe es la garantía, dice, de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Amén. Para empezar, la palabra nos está indicando que la fe es la garantía de las cosas que esperamos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el Señor nos está dando un acceso o una puerta en cual podemos entrar a través de la fe, amén, en cual podemos orar por situaciones en cuales estamos pasando en la vida o en enfermedades que están aconteciendo en este mundo a través de la fe y recibir las respuestas que necesitamos para esas enfermedades, para esas situaciones que nos encontramos en estos días. Amén. Sabemos que ha habido muchas cosas en este mundo en cuales a veces nos empezamos a enfocar en los problemas en vez de enfocarnos en Dios. Pero aquí la palabra nos está animando, nos dice que fe es la garantía de esas cosas que esperamos, amén. ¿Qué es lo que esperamos cuando estamos orando, hermanos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo de Dios cuando estamos en oración y estamos allí a horas en nuestras rodillas pidiendo y buscando de la presencia de Dios, amén? Cuando una persona ora, amén, no ora con duda, amén, sino que ora con fe, amén. Por eso es que entramos al trono de Dios, amén, y empezamos a buscar de su rostro, amén, y empezamos a pedir cosas que en lo natural no son posibles, amén, en lo natural no se pueden cumplir, amén, pero en la presencia de Dios, en la atmósfera sobrenatural, solamente Dios puede empezar a hacer milagros a través de su mano y de su poder, amén. Quiero decir este día que cuando entramos en fe, la fe nos da la garantía, como dije ahorita, de esas cosas que se esperan. Uno empieza a orar por su madre enferma o por su hermano enfermo y uno entra a oraciones, amén, esperando, amén, esa garantía de que Dios nos va a responder a través de nuestras oraciones, amén. Uno no entra en oración pensando que a lo mejor Dios puede, amén, pero sino que uno entra en oración desesperado, necesitado de una palabra de Dios, amén, de una respuesta del trono de Dios, amén, y entramos creyendo que Dios puede hacer aquello que no es posible para el hombre, amén. Entramos al trono de Dios con fe, sabiendo que Dios puede responder, amén, con poder, amén, sanando a su pueblo, amén, el Señor mandando todo el poder sobre nosotros a través de su mano cuando entramos en oración y creyendo en fe. Por eso nos dice la palabra que la fe es la garantía de las cosas que se esperan. Cuando entramos en oración no estamos esperando fallas.
Estamos esperando que Dios escuche nuestras oraciones y que Dios empiece a mandar milagros, amén. Y que Dios empiece a mandar sanidades, amén. Empezamos a creer en Dios y saber que si el hombre no puede, que Dios puede, amén. Porque lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, amén. Alguien diga amén en este lugar, o soy yo el único que cree que para Dios no hay nada imposible. La fe es la garantía de las cosas que se esperan. Entonces, la fe es algo que nos lleva a otro nivel más alto de lo natural. Cuando un hombre o una mujer confiesa que tiene fe en Dios, lo que ellos están diciendo en realidad es que ellos confían en Dios completamente con todo lo que tienen en su vida. Cuando un hombre o una mujer empieza a venir a la presencia de Dios y dice que tiene fe en Dios, la realidad es que esa persona está diciendo que su confianza completa está en aquel que vive, en aquel que se sienta en el trono de gloria, en aquel que sabe cómo sanar a su pueblo, cómo restaurar a su pueblo, cómo escuchar las oraciones de su pueblo. Estamos hablando del Dios que vive, estamos hablando de Jesús, amén. La fe es una convicción. Una convicción, hermanos. Es algo que dentro de nuestro corazón no podemos evitar. Es algo en nuestro corazón que no podemos rechazar. Es una convicción que nos dice, Dios puede. Es una convicción fuerte dentro de nosotros que cuando uno está enfermo, de repente nos viene el pensamiento de empezar a orar. Es una convicción que nos mueve y nos provoca a llamar y a clamar al Señor de los cielos. Eso es lo que es la convicción. Cuando viene esa fe dentro de nosotros y esa fe empieza a activar, entonces la convicción que está dentro de nosotros nos empieza a decir, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a buscar el rostro de Dios, porque lo que es imposible para ti este día, para Dios no es imposible, amén. Dios puede todavía sanar a un pueblo que se encuentra enfermo. Dios todavía puede restaurar a un pueblo que se encuentra perdido, amén. Miramos en la historia de Israel cómo el pueblo de Dios fue bendecido, fue restaurado. ¿Y qué hacen? Se alejan de los caminos de Dios, empiezan en idolatría, empiezan a tener ídolos y se alejan de Dios. Pierden la fe en el Señor y empiezan a confiarse en cosas extrañas, cosas que no eran de Dios, amén. Y muchas de las veces es lo que pasa con la gente de Dios. La gente de Dios está establecida en una fe que es firme, en una fe que no puede fallar. Pero sin embargo empezamos a creer como cree el mundo. Empezamos a creer que no hay respuesta para nuestra situación, amén. Y nos empezamos a alejar del camino de Dios, amén. Pero con un hombre y una mujer está confiada en Dios o confiado en Dios, esa convicción no nos deja alejarnos del camino de Dios. Esa convicción no nos deja separarnos de la presencia de Dios, amén. ¿Por qué? Porque esa convicción nos trae una seguridad que Dios no va a fallar, amén. Digan amén si saben lo que estoy diciendo aquí. ¿Cuántos testimonios tengo a través de esta rueda social que pueden decir que Dios te ha sanado, que Dios te ha sacado de oscuridad y te ha traído a esta luz admirable? ¿Cuántos pueden decir que tú sirves un Dios, amén, que para Él no es nada imposible, amén? Dele gloria a Dios este día, hermano. Dele gloria a Dios, hermana. No se deje de tener para atrás por sus problemas, pero dele gloria a Dios y ponga en vergüenza a ese diablo. Estoy hablando de nuestra fe. Estoy hablando de una fe que si no es probada, no puede ser confiada. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Nuestras convicciones
van a ser probadas. Nuestra confianza en Dios va a ser probada. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar algo de nosotros más grande de lo que nosotros podemos pensar. Amén. Hebreos 11:6 dice así: oren bien. Dice, ahora bien, sin fe es imposible agradarle. Está hablando del Señor aquí. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que sin la fe es imposible agradar a Dios. Así que si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Si hay duda en nuestra vida, si hay duda en nuestros pensamientos, si hay duda y andamos caminando con temor en nuestros corazones, no estamos agradando a Dios. Amén. Necesitamos entender aquí que Dios nos ha dado una arma nuclear, amén. Una arma nuclear que nos puede liberar de cualquier situación, amén. Te puedes encontrar en tu cama de enfermedad este día, hermano. Te puedes encontrar en una situación, amén, donde nadie más te puede comprender, amén. Pero cuando empiezas a usar esa arma nuclear, amén, cuando empiezas a usar esa arma de fe y empiezas a invocar al Señor Jesucristo, hay algo que se levanta dentro de ti, amén. Hay algo que empieza a creer otra vez y empieza a decir, oh, el hombre no sabe lo que hace, pero Dios sí sabe lo que está haciendo, amén. Puedo estar enfermo ahorita, amén. Puedo perder mi familia y mi trabajo, amén, pero Dios está encargado todavía de mi vida y Él está haciendo algo grande para su gloria y para su honra. Alguien diga, alabado sea el nombre de Dios. Alguien empiece a darle gloria al Señor, amén, porque solamente Él sabe lo que Él está haciendo, amén. Muchas de las veces empezamos a cuestionar por qué es que pasamos por tiempos y temporadas de aflicción, amén. Oh, hermano, vengo a decirte que cuando estás en aflicción, más cerca de Dios estás, amén. Más cerca de la presencia de Dios estás, amén, porque aquel que está en aflicción, amén, está en el Señor. Aflicción no se siente bonito cuando estamos en aflicción, amén, pero la realidad es que estamos en el Señor cuando estamos aflictos por las cosas que nos vienen a través de este mundo, amén. Así que la fe es una confianza que tenemos en el Señor. Y no es como la confianza que le tenemos al hombre, hermanos. Nosotros venimos del mundo. Ya hemos perdido confianza en amigos, en amistades, en relaciones, porque nos han fallado. Pero quiero que sepas este día aquí, hermano o hermana que se encuentra afuera de la voluntad de Dios, o aquel que quiere conocer más de Dios. Dios no es como el hombre, amén. Dios no te puede fallar, amén. Dios no te va a fallar, amén. Al contrario, Él dijo que nunca te dejaría y nunca te separara de tu camino, amén. Dios dijo que Él nunca te dejaría solo hasta el fin del mundo. Así que esta confianza que ponemos en Dios es una confianza completa. No es una confianza de si nos conviene o no nos conviene. Tenemos que ponernos en nuestra mente y hacernos de una vez en nuestra mente si vamos a seguir sirviendo al Dios de los ejércitos de Israel con todo corazón, porque es lo que Él requiere de nosotros, que entreguemos todo nuestro corazón a Él. Pero tenemos que confiar en Él, amén. Miramos en el libro de Génesis cómo Abraham fue llamado, amén. Primero fue llamado de su nación a otra nación extraña. Y le dijo Dios, deja todo lo que tienes atrás. Y Abraham obedeció con confianza, sabiendo que el que lo estaba llamando tenía un propósito más grande que ni el que él tenía para su propia vida, hablando de Abraham.
Y dice la palabra de Dios que Dios le dio una promesa. En esa promesa le dijo, te voy a bendecir con muchos. Tu semilla va a ser grande, le dijo. Y Abraham, en su pensamiento, dijo, pues ¿cómo puede ser cierto esto? Si soy un hombre ya de edad, no puedo tener hijos. Mi esposa, pues ya, se le acabó la batería también. ¿Cómo puede ser cierto si yo siendo un hombre ya de edad y no puedo tener hijos? ¿Cómo es que voy a tener muchos? ¿Cómo es que voy a tener una semilla que va a traer mucho fruto? Dice la palabra de Dios que se cumplió esa palabra. Y Abraham tuvo a su hijo Isaac. Pero antes de Isaac tuvo a Ismael. Pero dice la palabra de Dios que Isaac, de ahí descendió Jacob. Y de ahí descendió Israel. El pueblo de Israel. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Isaac que agarrara a su hijo y que lo llevara a la montaña indicada y que sacrificara a su hijo como un sacrificio vivo. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue obediente y lo llevó. Cuando llegaron a esa montaña de lejos, le dijo Abraham a los dos siervos que tenía con él, ustedes esperen aquí y yo el muchacho vamos a ir a alabar a Dios. Qué poderoso es eso. Porque la realidad, Abraham no miraba esto como un sacrificio, lo miraba como una convicción que tenía dentro de su corazón de confiar en Dios. Abraham estaba completamente confiado en Dios. Abraham no tenía duda. Iba preparado para enterrarle ese cuchillo a ese muchacho y ofrecerlo como un sacrificio. Y dice la palabra que cuando llegaban a la montaña donde Dios les indicó, es muy importante, hermanos, que escuchemos la voz de Dios, porque Dios nos da instrucción, y si no es Dios vamos a fallar, pero cuando es Dios vamos a ser bendecidos. Y dice la palabra que cuando subieron al monte, Abraham estaba ya casi por darle las últimas a su hijo. Y entonces llegó el ángel y le dijo, Abraham, detiénete, porque el Señor ha visto tu corazón y sabe que eres un hombre que estás confiado completamente en Él. Eso es lo que es la fe. Cuando uno deja todo en el altar, cuando uno deja todo en las manos de Dios. La pregunta que tengo aquí, esta predicación yo la he hecho una vez antes. ¿Estás dispuesto a dejar tu Isaac en el altar? ¿Estás dispuesto de escuchar la voz y obedecer la voz a través de la fe y dejar a tu Isaac en ese altar? Tal vez tu Isaac no es tu hijo, pero Dios te está diciendo, trae a tu familia y ponla en este altar y yo me encargaré de bendecir a tu hogar. Tal vez Dios te está pidiendo de tu casa, de tu dinero. Esos pueden ser tus Isaacs. Pero estás actuando en fe y estás caminando a través de la obediencia de Dios y la palabra de Dios. La fe es completamente poniendo todo lo que está en nuestras manos, que Dios nos ha dado, en las manos de Dios para que Dios haga algo más grande. Ahorita se me viene el pensamiento, una caricatura o un retrato que miré hace años atrás de una niñita que tenía un osito chiquito atrás de su espalda, así escondiéndolo, y el Señor Jesucristo estaba enfrente de ella y le decía al Señor Jesucristo, dámelo por favor, dame tu osito, tu monito, tu muñequito. Y ella dice, no lo quería dejar ir. Pero lo que no se daba cuenta, esa muchacha que atrás de la espalda de Jesús estaba un oso mucho más grande que tenía la muchachita ese. Entonces lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros nos agarramos de las cosas que Dios nos ha dado, que son poquitas a veces las cosas, o en los ojos de Dios no es nada. Y para nosotros se mira como algo semejante. Pero Dios
ya tiene un plan de darnos algo mucho más grande de lo que tenemos, amén. Y porque a veces no actuamos en fe, perdemos las bendiciones de Dios, amén. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios empieza a levantar y decir, yo tengo la convicción en mi corazón que todo lo que me pertenece a mí, le pertenece a Dios, amén. Cuando esa persona empieza a declarar eso hacia el cielo, entonces Dios puede empezar a abrir las ventanas del cielo y derramar del mismo las bendiciones que Él tiene para nosotros, amén. Yo creo en este día aquí que Dios tiene un mejor trabajo para ti, amén. Yo creo en este día aquí que Dios tiene una mejor relación para ti, amén. Yo creo aquí en este día aquí que Dios quiere sanar tu cuerpo, amén. Pero tú sigues insistiendo, yendo a los médicos y tomando tu medicina y no haciendo la voluntad de Dios. No me malinterprete lo que acabo de decir, hermano. La medicina es bien. Los doctores están bien. No digo, no vaya al doctor y no tome su medicina. Lo que digo es que muchas veces nosotros como cristianos, en vez de clamar al Señor, primero vamos y pedimos consejos de los doctores que no saben ni lo que están haciendo a veces. Ellos están practicando medicina. Y por eso es que a veces nos dan una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas, porque están practicando. Porque cada persona es diferente. Pero cuando uno va a la presencia de Dios, cuando uno de repente entra a esa presencia de Dios y empieza a moverse en fe y empieza a clamar sanidad sobre su cuerpo, entonces Dios empieza a escuchar. Porque quiero que sepa aquí, hermano, este día y mi hermana, que Dios es provocado por su fe. Una fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Eso es lo que dice el Señor aquí este día. Cuando nosotros nos movemos en fe, tenemos que creer que Dios es Dios. Que Dios es Señor. Que Dios es Salvador. Que Dios es sanador. Y que Dios es el que puede hacer milagros. Amén. Miramos en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice así: hermanos míos, gozaos profundamente cuando caéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice la palabra que nos gocemos cuando caigamos en muchas pruebas. ¿Por qué? Porque dice aquí porque dice que nuestra fe, cuando nuestra fe está probada, produce paciencia. La paciencia nos deja confiar en Dios. La paciencia nos deja esperar en Dios. La paciencia nos deja poner las cosas en las manos de Dios. Porque cuando una persona es paciente, no empieza a hacer las cosas a su modo, sino deja que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida. Por eso es importante que cuando caigamos en pruebas, dice el Señor, que lo contemos como gozo, porque Él está probando nuestra fe para poder confiar en Él, para poder enseñarnos cómo confiar en Él completamente, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Vamos a contarlo gozo. Pasamos pruebas y ay, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si yo he sido tan bueno? Mentira del diablo. Nadie ha sido bueno en este mundo. Dice la palabra que todos hemos pecado. Todos caemos corte de la gloria de Dios. Todos llegamos a un nivel donde todavía en nuestros mejores días no es suficiente. Pero por la gracia de Dios estamos aquí este día. Por la gracia, la misericordia de Dios, por el favor de Dios todavía estamos prosperando. Y el amor de Dios nos sigue levantando en nuestros tiempos de caer. Dice la palabra que el justo cae 7 veces. ¿Cómo es que es tan justo esa persona si sigue cayendo? Pero es que no miramos que para que una persona se caiga tantas veces tiene que levantar primero. Así que no es la caída que lo hace justo, sino porque se levanta esa persona.
se levanta confiado en Dios, se levanta teniendo fe en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios de perdón, amén. Sabemos que Dios nos va a perdonar si confesamos nuestros pecados hacia Él, amén. Sabemos que Dios nos va a restaurar cuando caímos, porque Él sabe nuestro corazón, amén. De muchas maneras el Señor nos prueba. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha asombrado ninguna prueba. Disculpen, no has sobrevivido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no es dejado ser probados más de lo que puedes resistir. Amén. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna prueba que venga a nosotros que no podemos sostener. Que Dios no deja ninguna cosa que venga a nosotros que no podemos sostener o que no podemos sobrepasar. A veces empezamos a pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Pero es porque Dios sabe que podemos. Dios nos está probando. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Dios quiere que sigamos multiplicando nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Amén. Así que no hay ninguna prueba que viene a nosotros que no podemos sostener, que no podemos sobrepasar, dice la palabra de Dios. No hay nuevo bajo del sol, dice la palabra de Dios. Lo que te sucedió a ti ya le sucedió a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino. Pregúntale a esos que están ya de edad, que cómo le hicieron para vivir tantos años a través de lo que han pasado en la vida. Y le aseguro que le van a responder que porque tuvieron fe en Dios. Es la fe que los dejó madurar. Es la fe que los dejó a esperar en Dios. La fe puede venir a través de tiempos de inseguridad. A veces no estamos seguros. Pero en esos tiempos donde no estamos seguros, acuérdese que Dios está probando su fe. Dios está probando su fe en Él. Por eso es que está pasando ese tiempo de inseguridad. Así cuando la inseguridad venga y usted diga, ¿sabes qué? Me voy a confiar en Dios, sea lo que sea. Voy a estar aquí esperando la mano de Dios que se mueva. Me acuerdo en el 2003 cuando vine al camino de Dios, adicto a la heroína, bueno para nada, drogadicto. Y me acuerdo que el Señor me estaba llamando a una vida más mejor. Yo tenía inseguridad, no sabía si podía confiar en Dios, no sabía si tomar esta decisión en mi vida para cambiar, no sabía si de veras había un Dios que respondía todavía a las oraciones de una gente, no sabía todavía. Yo miraba a Dios como una religión, pero me acuerdo que en el 2003 vine desde Oxnard, vine a la ciudad de Whittier. Y allí es donde Dios me bendició con su Espíritu Santo y me liberó de la adicción de heroína. Ahí es donde el Señor me liberó de muchos pecados y me dio su Espíritu Santo. Amén. Ese era un acto de fe el cual yo tuve que decidir si iba a tomar ese paso. Le voy a decir aquí ahora, hermano y hermana, si usted está en esa situación de donde Dios le quiere dar una bendición, amén, quiero que sepa que usted debe de tomar el primer paso. Usted nomás tome ese primer paso y verá como Dios lo va a empezar a bendecir, amén. Pero necesitamos tomar ese primer paso. Una fe que no es probada no puede ser confiada. Así que la fe viene a través de la inseguridad. No sé si puedo ser sanado en seguridad. No sé si puedo ser perdonado en seguridad. No sé si eso de ir a la iglesia es para mí, no sé, es inseguridad. El solo saber que te está haciendo la pregunta, esa es inseguridad, hermanos. No sé si ahora si voy al culto, Dios me puede hablar o voy a recibir una bendición de Él. Y por eso muchas veces nos quedamos en casa. Esa es inseguridad, hermanos. No sé si doy mis diezmos, cómo le voy a hacer esta semana para pagar la renta o para comprar comida. Esa es inseguridad, hermanos. O todo o nada se le da al Señor. El Señor no quiere sobras. El Señor no quiere una gente que no sepa amarlo con todo el corazón. El Señor busca una gente y un pueblo
que completamente se hayan entregado a Él con todo lo que tienen, no nomás con su corazón, pero también con sus financieras, también con sus cosas materialistas, también con todas las cosas que según nos pertenecen a nosotros, pero en realidad le pertenecen a Dios. Dios quiere que nos entreguemos completamente, hermanos. Esa es fe. Cuando Dios dice, vende tu casa, véndela. Cuando Dios te dice, muévete de estado, muévete. Cuando Dios te dice, muévete de un lugar a otro, hazlo, obedece la voz de Dios, porque ese es un acto de fe y Dios está probando tu fe. A ver qué haces con esa fe que Dios te ha dado. El peligro de no confiar en Dios y no actuar en fe es que nos podemos volver en gente que no tiene fe. Porque nunca miramos la mano de Dios en los actos de liberación. Nunca miramos la mano de Dios que se mueva a través de la sanidad. Nunca miramos la mano de Dios que nos bendiga con trabajos o con dinero. ¿Por qué? Porque en el primer lugar nunca nos movimos en fe cuando Él nos estaba llamando en ese tiempo de fe, de movernos. Otra de las cosas que nos puede evitar movernos en fe es movernos en temor. Diga temor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 14:26. Dice así: y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, hablando de los discípulos, vieron a Jesucristo andar sobre el mar, se turbaron o tuvieron temor, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Atrevido el Pedro, ¿verdad? Como siempre. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Fíjese nomás, Pedro según muy valiente, Señor, llámame al agua si eres tú. En cuanto se mete el agua, dice, Señor, vente pues. En cuanto se mete el agua, mira la tormenta y Pedro se asusta, piensa tener temor. Porque Pedro dijo así, pero al ver el fuerte viento, tuvo Pedro miedo y comenzó a hundirse. Quiero que sepas aquí, hermano, este día, que cuando uno empieza a activarse o empieza uno a moverse en el temor, uno se empieza a hundir, amén. Uno empieza a perder cosas en la vida y más nuestra relación con Dios cuando empezamos a movernos en temor, amén. No dejes que el corona te ponga el temor en el corazón y no salgas de la casa. Hay gente en esos tiempos en cuales vivimos que no quieren salir de la casa y no lo tomen mal lo que le digo, hermano, por favor, amén. Pero hay que ser sabios en lo que hacemos, amén. Hay que protegernos, hay que limpiarnos, amén. Pero no hay que estar encerrados, amén. No, esa no es la voluntad de Dios, amén. Dios nos ha llenado del Espíritu Santo y sabiduría para poder actuar en lugares en cuales tenemos que estar, amén. Dios nos ha dado poder a través de esta fe que le estoy diciendo aquí, para que usted se mueva en fe. El otro día me tocó a mí ir a orar por mi vecino, amén. Mi vecino estaba enfermo del corona, amén. Estaba en su casa, estaba bien flaco. Lo miré allí a su esposa en la puerta. Le dije, oiga, hermana, no le dije hermana, pero le dije, oiga, vecina, no mira a su esposo, ¿qué es lo que tiene? Ella tenía una máscara puesta dentro de su casa y no, pues se enfermó. Y ¿sabe qué? No cualquiera hubiera entrado a esa casa y orar por esa persona, pero yo dije, ¿sabes qué? Me voy a poner mi máscara ahorita, voy y hago lo que tengo que hacer y vengo para atrás ahorita y oro por su esposo. Me metí a esa casa, amén, no con temor, amén, no con duda, amén, pero entré allí confiado, amén, en fe, amén. Oh, quiero decir aquí ahora, hermano, que cuando uno empieza a actuar en fe, el Señor empieza a soltar los milagros y las sanidades en cuales tienen que ser puestas en el pueblo del Señor, amén. Pero cuando uno se mueve en temor, amén, uno detiene la mano de Dios, amén. Dios no puede bendecir a una persona que siempre está caminando en temor, amén. Dios no puede bendecir, amén, a una persona, amén, que tiene duda en Dios, amén. Pero Dios sí puede
bendecir a una persona que está completamente dada a su obra, una persona que completamente vive por fe, amén, una persona que ya no vive para él mismo, sino que vive para Dios, amén. Alguien tiene gloria a Dios en este lugar. Alabado sea el Señor en este lugar, amén. Oh Señor, ahorita proclamo bendiciones, amén, sobre todo hogar, amén, que fue afectado por el corona, Señor. Ahorita proclamo, Señor, bendiciones, Señor, de dinero sobre esas familias, Señor, que fueron afectadas por el COVID, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Aplicamos la sangre del Señor sobre todas las familias, Señor, que han perdido queridos, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Ahorita oramos por todos aquellos, Señor, que se encuentran en un lugar de temor. El temor nos va a hundir. Es lo que dice la palabra de Dios. Que Pedro se empezó a hundir cuando tuvo temor. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces o gritó, dice la palabra, que Pedro gritó, no se estaba hundiendo, que dijo, ay, Señor, ayuda. Ayúdame, Señor, le gritó. Señor, sálvame, dice la escritura. Desesperadamente Pedro empezó a clamar al Señor con una voz alta y dijo, Señor, sálvame. Y eso es lo que el pueblo debe de ser. Cuando nos estamos hundiendo en nuestros propios problemas, cuando nos estamos hundiendo en cosas mundiales o el pecado nos está tapando y nos está causando de hundirnos, debemos de clamar, ayúdame, Señor, o sálvame, Señor. Dice que al momento Jesús extendió su mano y así dio a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor causa que dudemos. Y el temor causa que nuestra fe no sea activada. El temor nos puede paralizar, hermanos. Hay gente que ha tenido llamados en sus vidas y no han logrado sus llamados porque han nacido paralizados. Pero vengo a decirte aquí este día que Dios nos viene a liberar del temor. Dice en el libro de Deuteronomio 31:6, esfuérzate y cobra ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Tenemos que confiar en Dios aquí este día, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Porque si no confiamos en Dios, vamos a poner nuestra confianza en otras cosas que no son de Dios. Amén. Así que como dice la escritura aquí, esforzados, voy a cerrar con esto. Esforzados y cobrad ánimo. Cobrad ánimo, dice. Cobrad ánimo. Entonces, agarrarnos del ánimo. Dice, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios no nos dejará, nos desamparará. Él siempre va a estar con nosotros, digo, hasta el fin del mundo, dice Él. Así que una fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Dios busca un pueblo de fe, amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar ahí está ahorita para que Dios empiece a moverse a través de su hogar y empiece a activar esa fe que tiene dentro de usted, porque a cada uno se nos ha dado una medida de fe, hermanos. Dice la palabra que cada uno se nos da una medida de fe. Todos tenemos fe, pero si esa medida de fe no crece, no se puede usar, no puede ser activada, amén. Porque sin la fe, dice la palabra de Dios, que no podemos agradarlo a Él. Vamos a orar ahí donde está.
Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra, Señor. Y sabemos que lo único que te agrada a ti es la fe, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de la fe. Venimos a la iglesia a través de la fe, Señor. Vivimos para ti a través de la fe, Señor. Oramos a través de la fe, Señor. Damos a través de la fe, Señor. Todo lo que hacemos, cantamos, Señor. Gritamos, corremos, saltamos, alabamos a través de la fe, Señor. Todo lo que hacemos en este mundo como cristianos tiene que ser a través de la fe, Señor. Porque si no lo hacemos a través de la fe, no podemos agradarte, Señor. Este día oro, Señor, por todos los hogares, Señor, que escucharon este mensaje, Padre. Que tú bendigas de manera tremenda, Señor. Y que la fe que tú has puesto dentro de cada creyente, Señor, de cada aquel que has bautizado en tu nombre, Señor, lleno del Espíritu Santo. Que esa medida de fe que tú has puesto dentro de ellos, Señor, se multiplique, Padre. Para ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos todo eso en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice amén. Hermanos, espero que se hayan gozado. Dios los bendiga. Servidor Esteban Gutiérrez.